Hola, ¿cómo estás? Hoy, miércoles 4 de enero. Peña Nieto no calma la calle y aumenta los saqueos por el alza de la gasolina. El presidente dice comprender el enojo de los mexicanos por el aumento de combustible. 185 personas han sido detenidas por robo y vandalismo en el Estado de México y la capital. A pesar del tono comprensivo, la intervención del presidente Peña Nieto no ha calmado las protestas en contra del aumento del precio de la gasolina y este miércoles se multiplicaron los disturbios y bloqueos por todo el país. En el Estado de México hubo al menos 160 detenidos por actos vandálicos en 7 municipios, mientras que las tiendas del centro histórico de la capital, donde hubo 25 detenidos, cerraron antes de tiempo ante los rumores de nuevos saqueos. El aumento de la gasolina se le suman la subida de la electricidad, el desabasto de combustible, el freno a la inversión de Ford y la creciente inflación, además de la diaria depreciación del peso. Peña Nieto apareció esta tarde en la televisión para calmar las protestas ante la ola de malas noticias que golpean los bolsillos de los mexicanos desde el inicio de la Navidad. La andanada de aumentos, principalmente de la gasolina, que subirá hasta un 20%, ha dado paso a una incubadora de protestas que Peña Nieto quiso neutralizar con su sorpresiva aparición pública. Sin embargo, no hubo marcha atrás, ni en la subida ni en las manifestaciones. Comprendo el enojo que esto provoca en la población, dijo Peña Nieto, pero no hacerlo hubiera supuesto poner en riesgo la estabilidad económica del país. Había justificado. No es fácil tomar esta medida y apela a su comprensión. El ajuste en los precios refleja el aumento en los precios internacionales de la gasolina. Es una medida responsable y un tema prioritario para mi gobierno. Preservar la estabilidad económica del país, señaló el mandatario, para quien, de no hacerlo, el costo sería mayor. Pero mientras Peña Nieto hablaba, los focos rojos se prendían a lo largo de todo el país. Convocados por las redes sociales desde Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos a Tapachula en un límite con Guatemala, un día más se multiplicaron los bloqueos de carreteras, la toma de autopistas, saqueos, asaltos a las gasolineras o incluso agresiones a trabajadores de la paraestatal Pemex en el marco de las protestas contra el aumento de entre un 15 y un 20% en el precio de las gasolinas. Varios supermercados en las afueras de la Ciudad de México, en las populosas Azcapotzalco y Cuautitlán, fueron saqueados por grupos de manifestantes. La noche del martes, en Nicolás Romero, también en el Estado de México, un grupo asaltó un hipermercado Chedraui y una tienda Oxxo. En un gesto inusual, el ejército llegó a la barriada para imponer el orden. Paralelamente, por cuarto día consecutivo, varias carreteras que conectan la Ciudad de México con Querétaro, Puebla o Pachuca, así como anillo mexiquense que rodea la capital, sufrieron bloqueos. La misma escena se repitió en Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco o Jalisco, donde incluso hubo una huelga de autobuses urbanos. La protesta contra el gasolinazo suma focos de inconformidad cada hora. Hemos tenido agresiones a 400 gasolineras y esto aumenta de forma viral con el paso de las horas, dijo Caballero, portavoz de la asociación G500. Su asociación, que agrupa a 1.800 estaciones de servicio, el 15% de las más de 11.000 que hay en el país, amenazó con cerrarlas todas si continuaban los disturbios. En la misma línea de organización de gasolineras de Veracruz, anunció que otras 50 estaciones de servicio fueron vandalizadas y estaban fuera de servicio. Políticamente, el mandatario, como uno de los índices de popularidad más bajos del continente, salió ayer por primera vez a defender la difícil decisión. Desde que entró en vigor la liberalización de las gasolineras y el gobierno fijó una subida de entre el 15 y el 20% al precio del combustible,
El secretario de Economía, José Antonio Meade, ha recorrido en los estudios y emisoras defendiendo que el ajuste se debe a la subida internacional de combustible y no a un nuevo impuesto. Actualmente, un 36% del precio del litro de gasolina magna, $0.76, corresponde a impuestos. Sin embargo, las palabras de Meade no han frenado el desgaste en el gobierno, que en 2 días ha lamentado 2 veces la situación actual. El martes, en señal de repudio, tras el anuncio de Ford de detener sus inversiones en México, y el miércoles para justificar el doloroso aumento de los combustibles. Desde la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, se ha sumado a una protesta que desborda a los partidos políticos, sumidos en el marasmo navideño. Para la presidenta del partido, Alejandra Barrales, el gobierno hace todo lo posible para crear inestabilidad social y recordó que la decisión de aumentar un 20% la gasolina llegó pocos días después de que se aprobara un incremento del salario mínimo de 10% y que las previsiones de inflación para este año rocen el 4 o 5%. Vivo aquí en México, tengo más o menos 7 años, y creo que es la primera vez que veo una manifestación, una protesta grande que involucra todo el país contra el aumento de impuestos. Yo no creo que eso de que la gasolina internacional esté cara. Bueno, en Brasil está pasando lo mismo, ¿no? Allá se aumentaron también el precio de la gasolina y también dijeron que era el precio internacional. Yo no sé si es un precio internacional o si ellos están creando nuevos impuestos, ¿no? Camuflados de una excusa que hay por causa de la crisis internacional, que el aumento de gasolina internacional, lo que sea, ¿no? Porque lo interesante es que cuando el barril de petróleo estaba muy bajo, las gasolinas continuaban caras, ¿no? De hecho, muchos países exportadores han perdido mucho dinero porque era mucha oferta para poca demanda y el petróleo más barato y la gasolina continuaban cara. Era una cosa, me parecía ilógica. Ahora que el barril de petróleo está subiendo a través de precio, porque la OPEP ha decidido suspender un tiempo su producción de petróleo para levantar el precio del barril, las gasolinas otra vez están más caras. Entonces, si baja petróleo y gasolina continúa cara, y si sube petróleo, ahí sí vamos otra vez a subir gasolina. Entonces, yo no creo que sea un problema internacional, yo creo que es un problema del país, ¿no? En Brasil, por ejemplo, está pasando una crisis financiera muy grave, ¿no? Una mala gestión y ahora está pasando por muchos problemas. Una inflación ya de casi 7%, un desempleo con más de 10%, 12 millones de personas sin trabajo allá en Brasil. Aquí en México, primero que el dólar, ellos dejan que el dólar, que el precio pierde peso, ¿no? Que el dólar sube sin control, 21, 22, 25 pesos por dólar. Y dice que eso está bien porque eso no afecta la inflación, no afecta la economía. Claro que por un lado no, porque los productos mexicanos estarán más baratos, entonces será más fácil exportar que importar. Pero hay muchas empresas aquí en ese país. Entonces, si yo tengo una empresa y voy a importar productos de otro lugar, voy a pagar mucho más caro do que antes. Porque ellos dejan que el dólar sube sin control, ¿no? Porque desde que llegué aquí en México, hace 7 años, cuando el dólar era como 15 pesos, solo una vez que me acuerdo que el dólar bajó a 13.20 más o menos. Desde entonces, yo veo el dólar subir sin control. Ellos no hacen nada para controlar el dólar. Dejan que el peso deprecie cada vez más. Entonces yo no entiendo un gobierno que dice que tenga una estabilidad económica y para evitar una inestabilidad aumenta un precio de la gasolina que prácticamente es un motor de ese país. Si sube la gasolina, todo va a subir. No sé. Primero dijeron que ahora va a acabar con el monopolio de Pemex, que tiene prácticamente todas las gasolineras del país es de Pemex, ¿no? Entonces no hay
una competencia entre ellas. El precio es siempre lo mismo para todas las gasolineras. Las 11.000 gasolineras, todas tienen el mismo precio, ¿no? Entonces no hay competencia porque es un monopolio. Ellos dijeron que ahora sí vamos a acabar con el monopolio. Y cada gasolinera va a cobrar lo que quiera. Entonces, antes de acabar con el monopolio, ¿qué voy a hacer? Voy a subir el precio allá para 17 pesos prácticamente el litro, ¿no? Para después dejar que las gasolineras se peleen entre ellas. Es una incoherencia muy grande, ¿no? Y sinceramente, este gobierno ya estaba en la hora de salir. Yo no entiendo también un país que deja que el gobierno se quede por 6 años en el poder, ¿no? Creo que el máximo serían 4 años, ¿no? O que va a haber una ley que dice, si yo no soy un buen presidente o lo que sea, y mi gobierno está muy mal, ustedes deciden si yo me quedo o me marcho, ¿no? Porque es impresionante, aún falta prácticamente casi 2 años de gobierno de él, ¿no? Y vamos a continuar en esa situación, ¿no? Los mexicanos hacen protestas, cerran las carreteras, todo eso. Pero el problema también que si se cierran carreteras, perjudica mucho más gente. Una cosa, como dije de las protestas en Brasil. Cerraban calles y quebraron las cosas. No, eso no es una forma de democracia. Eso es una forma de vandalismo. Entonces yo quiero hacer que mi voz sea escuchada. Yo no puedo cerrar una calle, cerrar una carretera y perjudicar a otras personas que no quieren participar de mi protesta. La gente es libre, ¿entienden? La gente es libre y ¿o qué voy a hacer? Voy a hacer mi protesta de una forma, pero no perjudicando a los demás. Y una forma muy bonita de hacer una protesta es en épocas de elecciones. Enseñar a los políticos, enseñar a los partidos políticos, que yo creo que ninguno se salva, que repudio a tu partido, repudio a tu gobierno. Voy allá y prefiero votar nulo, anular mi voto, que elegir cualquier uno de ustedes. Año pasado hubo elecciones en Brasil y una gran parte de las personas o no fueron a votar o anularon su voto, o cambiaron prácticamente el mapa político. Entonces, está en nosotros, ¿no? Como ciudadanos, hacer ese tipo de protesta. No quebrar, vandalizar, saquear, porque eso está invadiendo derechos ajenos. ¿Qué sentirías tú si tienes tu negocio y hay una protesta cerca de tu negocio y la gente loca invade tu negocio, quebra todo, roba todas las cosas? ¿Cómo sentirías tú? ¿Entiendes? Ese es el detalle. Ok, vamos a hacer protesta, pero no podemos perjudicar a otras personas. Es como pasa siempre aquí cuando hay protestas de maestros, que sinceramente nunca vi eso en mi vida. Es maestros que hacen protestas prácticamente durante todo el año. Que cierra carreteras, que queman vehículos, que no sé, que invaden organismos públicos y destruyen las cosas. ¿Para qué eso? Y nadie hace nada, ¿no? Eso no creo que es una forma de protesta, es una forma de vandalismo. Esa es mi opinión. Entonces, yo creo que este gobierno de México, sinceramente, no tiene más salvación. Ese para mí fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque ¿de qué sirve decir voy a aumentar 10% el salario mínimo si allá aumento 20% la gasolina? Y con una inflación de 4-5%, ¿de qué va a servir eso? Entonces es muy lógico. Y otra, ve si comienza a controlar el peso mexicano. No deja que el dólar dispara. Porque ahora que Trump, que va en 2 semanas, será el presidente de facto de Estados Unidos, él ya prácticamente va a acabar con México. Porque también nunca vi un país que depende de toda su exportación a un solo país.
Eu digo sempre, México parece mais um estado americano não regularizado. Por quê? 80% das exportações mexicanas são para onde? Para Estados Unidos. O mais grande partner de negócios é Estados Unidos. É impressionante isso. Por que não diversifica? Jogando um pouco para Estados Unidos, um pouco para a União Europeia, um pouco para a China. Se a União Europeia está mal com a crise, eu busco outro parceiro comercial, outro partner comercial. Pero não a um solo. Porque em 2008, quando os Estados Unidos entrou numa crise financeira muito séria, que foi a última, México foi o primeiro país a quebrar, praticamente. Porque depende dos Estados Unidos para todo. É por isso que Trump tem lá, qualquer decisão que Trump hable, vai afetar México diretamente. E não com, vou construir um muro. Olvídalo do muro. Porque só de dizer ayer que Trump ameaçou que iba a aumentar os impostos fronterizos para empresas americanas que têm negócios em México, Ford decidiu não mais construir sua planta em São Luís Potosí. E isso afetou praticamente muita gente. Afetou o Estado, afetou o país. Porque Trump está dizendo que quer que as empresas americanas regressem a Estados Unidos. Então, ele todavia nem tomou poder, mas já está influenciando aqui. E outra, deixa de querer fazer amistades com o governo Trump. Porque Trump é anti-mexicano, é anti-latino, é anti-todo. Vamos dizer que é quase um Hitler do século XXI. Quase. Está leva, está quase. Não, porque tudo que ele disse sucede. E eu creio que México querendo ter amistade com Trump para negócio, tudo isso, não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Com esse governo que México tem hoje, dudo muito. Dudo muito e... Bueno, essa é a minha opinião de quem vive aqui, que está vendo a situação que o país está passando. Porque há algum tempo eu hacía muitos elogios ao país pela forma que estava marchando as coisas, pero agora está muito difícil defender, não? E eu creio que a gente, por um lado, está muito certa de protesta, pero por favor, não cerrar as carreteras, porque isso também prejudica a muita gente que não quer saber de nada disso. A gente também é livre. Então, se querem fazer protesta em uma carretera, por exemplo, cierra um carril, pelo menos um carril. Cierra um carril e já. Ou, quer fazer uma protesta bem, em vez de cerrar carretera ou cerrar carril, los peajes deixam aberto e que a gente passe a pagar a cota. Essa é uma forma de protesta. Assim, por um dia, o governo federal não vai receber nada da gente que está usando a carretera. Essa é uma forma, eu creio que seria mais sana, não? Ok. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Con esta lamentable noticia, yo pensaba que hoy sería mejor, pero está peor que ayer. Suscríbete a mi canal aquí en YouTube. Comparte mi video con tu familia, con tus amigos, con tus enemigos, con lo que sea. Dame like a mi página en Facebook. Si quieres aprender español ou quer praticar solamente em espanhol, pode vir aqui a classe particular de idiomas, ou podemos fazer classes por Skype, em qualquer parte da República Mexicana, em qualquer parte do mundo. Não? Muitas graças e nos vemos amanhã, e espero que seja uma notícia muito positiva, porque de negativa agora está difícil que se supere o que passou hoje. Muitas graças e nos vemos amanhã. Ok? Tchau, bye.